Bien, vamos con el tema número 2 de esta sección integrador. Ahora tenemos un tema que recopila lo que es el manejo de arrays y el manejo de archivos nuevamente. Vamos a utilizar lo que es NumPy. Entonces vamos a ver cómo nos va. Dice, asuma que se tiene un archivo por cada partido jugado en el sudamericano y cada archivo tiene información con datos de los jugadores que participaron en el partido con el siguiente formato. Nosotros tenemos un archivito y este archivo tiene como cabecera, tiene país, jugador, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles, minutos y kilómetros recorridos. Entonces, en base a este archivo que nos dan y nos dan más o menos un formato para que nos hagamos la idea de cómo está configurado, nos dice que implementemos las siguientes funciones. Primero, una función actualizar diccionario que recibe nombre de archivo y recibe un diccionario y dice que recibe en este caso, bueno ya lo mencioné, el nombre de un archivo con datos del partido y actualiza el diccionario de totales por jugador que tiene el siguiente formato. ¿Ok? Entonces vamos creando nuestra función, en este caso actualizar diccionario y dice que recibe el nombre de un archivo, nom archivo, y también recibe un diccionario ya creado, pero que lo tengo que actualizar. Entonces me dice, y actualiza el diccionario de totales por jugador que tiene el siguiente formato. Entonces, primeramente debemos de abrir ese archivo para leerlo. ¿Cómo yo abro un archivo? Usted ya lo sabe, voy a crear una variable file, voy a llamar a mi función open y le voy a enviar el nombre de este archivo. Y a continuación debo enviarle como segundo argumento el modo en que lo quiero abrir. En modo lectura, modo escritura o modo de modificación. Como es modo solo de lectura, porque voy a cargar estos datos en un diccionario, es con la letra R de Ruiz. ¿Ok? Entonces, se supone que en mi archivo tengo la primera línea, que es la cabecera, y a partir de la segunda línea ya tengo toda la información que yo debo cargar. Note que la primera línea no me interesa tanto más que información para mí, por lo tanto yo debo obviar esta línea porque no voy a cargar esta información en el diccionario. Entonces, ¿cómo yo obvio esta línea? Simplemente hago que en este caso se lea la primera línea y por lo tanto como que desaparezca de las líneas que a continuación voy a leer. Entonces simplemente hago un file.readline, no readlines. Readline me lee la línea del archivo y la libera ya del paquete en este caso. Entonces, ahora sí, tengo ya las líneas del archivo o tengo cómo ya leer el archivo que es esencial para poder llenar el diccionario. Entonces yo voy a recorrer cada línea del archivo y voy a ir llenando o actualizando el diccionario. Entonces yo creo un lazo for y digo, para cada línea en mi archivo file, primeramente, recuerde que cada vez que usted escribe una línea en un archivo y va a otra línea, hay un salto de línea y este salto de línea está representado por un enter. ¿Cómo usted elimina los enters? Con la función de los strings que se denomina strip. Entonces yo esta línea voy a reescribirla como línea, pero le voy a aplicar esta función strip para eliminar esos saltos de línea o esos enters. Nuevamente, ahora como yo debo utilizar los datos que están allí, si usted se da cuenta, todos esos datos están separados por un signo de puntuación que es una coma. Entonces yo debería separar esos datos o tenerlos de manera individualizada para poder utilizarlos. Y la función más fácil, que usted ya la conoce, es un split. Y debo enviarle como argumento el signo de puntuación por el cual está separado, que en este caso es una coma. Entonces hasta allí yo tengo cargado, en este caso, mi línea y lista para ser trabajada como tal. Si usted se da cuenta, el diccionario que nos otorgan ya tiene un formato. Tiene como una clave, en este caso el nombre de un país, y luego tiene un diccionario interno y tiene como clave el nombre de un jugador y tiene nuevamente como argumento o como valor un diccionario con otras claves y con otros valores. Entonces, como usted se dará cuenta, en este caso, lo primero que usted tiene es dentro de las primeras claves, lo que tiene es el nombre de los países. Entonces, como vamos a actualizar el diccionario, yo me debería asegurar de que si el país está o no está en el diccionario. ¿Qué pasa si no está en el diccionario? Yo debería crear una nueva entrada para ese diccionario con el nombre del nuevo país. Pero si está, simplemente yo debo actualizar la información, ¿correcto? Entonces, ¿cómo usted se aseguraría de esto? Simplemente manejando un if y diciendo, sí, el país. Ahora, ¿cómo identifico yo en este caso el país? Si usted se da cuenta, el país es
como usted lo puede ver en archivo, está en la primera posición, y la primera posición yo la identifico como 0. Como usted le hace un split a esta línea, recuerde que un split lo que le entrega es una lista con los elementos separados por el signo de puntuación que usted ha identificado, que es la coma. Entonces, usted básicamente line es ahora una lista de elementos. Y como usted tiene que indexar esta lista de elementos, acude a los corchetes y le envía el índice. Como vamos a verificar el país, está en la posición 0. Entonces yo digo, si es que mi país o line indexado en la posición 0 no está en mi archivo, es decir, en mi diccionario, yo lo que debería hacer es que a este archivo le cree una nueva entrada de clave, es decir, con el nombre del país, es decir, line en la posición 0, ya. Y a continuación, si usted se da cuenta, luego de que tiene el nombre del país tiene como, en este caso, como valor tiene un diccionario interno o un diccionario anidado. Y este diccionario anidado tiene el nombre de jugadores. Entonces, vamos a agregar en este caso el nombre del jugador como entrada para el diccionario con el nombre del país. Si usted se da cuenta, el nombre del jugador está en la segunda posición, o a nivel de índice sería en el índice 1. Entonces, como yo ya creé la entrada para mi país hasta line posición 0, ahora creo la entrada para, en este caso, el jugador. Y hasta allí usted tendría esta parte de aquí cubierta, Ecuador, y tendría el nombre del jugador. Y a continuación, si se da cuenta, aquí hay un diccionario anidado, y este diccionario anidado está configurado por los registros de tarjetas amarillas, tarjetas rojas, de goles, de minutos y de kilómetros recorridos. Entonces, yo debería crear en este diccionario una entrada para las tarjetas amarillas, y si usted se da cuenta, las tarjetas amarillas, según en mi archivo, están en la posición 3, es decir, en el índice 2. Line 2. Recuerde ahora lo siguiente. Cuando usted hace un split de una línea de texto, todos los elementos pasan a ser strings. Sin embargo, recuerde que a partir del nombre del jugador, lo que usted tiene, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles, minutos y kilómetros recorridos, son datos numéricos. ¿Ok? Entonces estos datos numéricos deberían estar como tal, como datos numéricos. Entonces usted debería colocarlo como, en este caso, no como string, sino como un entero o como un float, dependiendo. Entonces, de una vez hagamos un casting de esta línea en la posición 2, que es tarjetas amarillas. Sabemos que las tarjetas amarillas es un dato entero, entonces es un int. ¿Ok? Luego yo debo añadir tarjetas rojas, que si usted se da cuenta, también tenemos que hacerle un casting, y esto está en la posición 3. Y así sucesivamente voy añadiendo ahora ya tarjetas rojas, paso a goles. Si usted se da cuenta, la cantidad de goles también es entera, no pueden haber 2.3 goles obviamente, entonces también es un casting de un entero, y esto está en la posición 4. Y el siguiente es minutos. También minutos, perdón, tenemos que escribirlo en comillas simples. Minutos también es un dato entero, entonces también de una vez hago el casting a entero de la línea en la posición, en este caso 5. Y como último tengo la entrada para kilómetros recorridos. Si usted se da cuenta, ahora la entrada para kilómetros recorridos sí puede ser decimal. Por ejemplo, en la primera línea tenemos 6.3, aquí en la segunda 7, en la otra 10. Entonces aquí sí yo debo hacerle un casting, en este caso a un float. Float de, en este caso, de mi línea en la posición 6. ¿Ok? Entonces hasta aquí tengo lleno el diccionario, si es que en este caso debo crear una nueva entrada para el país. Pero ¿qué tal si el diccionario ya está, qué tal si el país ya está en este caso en mi diccionario? Sin embargo, solo tendría que actualizarlo. Entonces, ¿cómo actualizo yo? Diciendo que ahora es un else, es decir, si ya está en este caso, yo simplemente diría que mi diccionario en el país, que es line 0, con el nombre del jugador ahora, que vendría a ser line en la posición 1. Ahora, yo ya no debería escribir esto, porque si usted escribe esto, usted está diciendo que cada vez que crea el nombre
que cada vez que hace una entrada para un jugador, usted está creando un nuevo diccionario. Sin embargo, usted no debería hacer esto. ¿Por qué? Porque un país puede tener varios jugadores anidados. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es simplemente actualizar los campos como tal. Entonces, yo no creo un diccionario, sino que digo, ok, si ya entro al país, dic line 0, y luego entro al nombre del jugador, ahora tengo que crear simplemente, en este caso, el par clave y el par valor. ¿Cómo usted crea el par valor? Simplemente añadiendo un par de corchetes y ahora diciendo, voy a añadir para mi jugador, qué sé yo, de Ecuador, Leonardo Campaña, voy a añadir en este caso el número de tarjetas amarillas. Y en este caso le pone igual y es básicamente lo que usted tiene aquí. ¿Ok? Listo. Pero recuerde lo que le estoy diciendo. Aquí usted ha creado un nuevo diccionario. ¿Por qué? Porque en este caso usted no tiene ese país agregado, por lo tanto no hay información cargada anterior para actualizar. Entonces debe crearlo desde cero a ese diccionario. Sin embargo, si el país ya está creado, simplemente actualiza la información. Es decir, el país, el jugador y ahora cada uno de los par clave valor. Como esto se repite, yo voy a seleccionar esta línea y la voy a copiar en las líneas inferiores. ¿Ok? Y vamos actualizando. Esto es tarjetas rojas, esto debería ser goles, ¿ok? Esto debería ser minutos y esto debería ser kilómetros recorridos. Y si usted se da cuenta, eso está en la posición 2, ahora esto está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5 y en la posición 6. Y recuerde que kilómetros recorridos puede ser no un entero, sino un float. Entonces lo carga de esa manera. Mientras que las otras variables necesariamente deben ser enteros, entonces está correctamente así. Entonces hasta allí nosotros tenemos cargado o actualizado nuestro diccionario en base a la información que teníamos cargada en ese archivo. Y a continuación lo que yo debería hacer es retornar, en este caso, mi diccionario como tal, ¿correcto? Entonces yo a esta función le digo, ¿sabes qué? Ahora me vas a retornar dic. ¿Por qué? Porque dic ya está actualizado. Ya está ahí, yo he cubierto la primera función en el punto 1 que me dice. La segunda función me dice buen deportista y que recibe dos argumentos. Entonces yo voy a crear una nueva función que se llame ahora buen deportista. ¿Ok? Esta función buen deportista me recibe el nombre de un jugador y me recibe un diccionario como tal. Y me dice, la función retorna true or false dependiendo si ese jugador puede ser catalogado como un buen deportista. Un jugador se considera como un buen deportista si ha recibido menos de 2 tarjetas por cada 270 minutos de juego. ¿Ok? Entonces, en este caso, se supone que nos dan como argumentos un jugador y un deportista. Sin embargo, usted no sabe ese jugador a qué país pertenece, ¿correcto? Por lo tanto, deberíamos primeramente recorrer el diccionario para ver en qué país está ese jugador. Por lo tanto, como la primera entrada a ese diccionario es los países, es el diccionario principal y anidado a eso yo tengo los diccionarios de los jugadores, como yo recorro for país en diccionario, para cada país en diccionario, ahora debería recorrer para cada jugador de ese país. Entonces, para cada jugador en el diccionario en ese país, y ahora yo evalúo qué pasa cuando el jugador es igual al jugador que estoy recorriendo, se cumple la condición que yo necesito y digo, ahora sí, retorno y me dice, un jugador se considera un buen deportista si ha recibido menos de 2 tarjetas por cada 270 minutos de juego. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Se supone que yo he recibido menos de 2 tarjetas por cada 70 minutos de juego. Es decir, cuando me habla de tarjetas me estoy refiriendo tanto a tarjetas amarillas como tarjetas rojas. Por cada 70 minutos, 270 minutos de juego, yo debo haber recibido menos de 2 tarjetas, es decir, una tarjeta. Entonces, por cada 270 minutos de juego, yo puedo recibir una tarjeta. Lo que yo podría hacer aquí para realizar o para ejecutar este problema es que
Yo tengo la cantidad de minutos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tal si yo divido la cantidad de minutos en intervalos de 270? Y por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, un número, lo divido para 270 y me da 5. Es decir, tengo 5 intervalos de 270. Yo debería hacer la comparativa de que, esos 5 intervalos sean mayores a la suma de las tarjetas amarillas con las tarjetas rojas. Porque asumiendo de que yo recibo una tarjeta por cada 200 minutos de juego, a lo mucho yo debo tener en este caso el mismo número de intervalos y el mismo número de tarjetas. Si eso ocurre o si es menor el número de tarjetas que yo he recibido al número de intervalos, yo cumplo con la condición de que es un buen deportista, ¿correcto? En cambio, si yo recibo más tarjetas es decir, es mayor el número a los intervalos de 270 minutos de juego que yo tengo, estoy siendo un mal deportista. Entonces, utilizando esta analogía, básicamente nosotros podríamos resolver este problema. ¿De qué manera? Podemos hacerlo directamente, es decir, planteando un return de la siguiente manera. Yo aquí debería escribir la suma de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas, y decir, esa suma debe ser a lo mucho menor o igual a otro valor, que en este caso va a ser el número de intervalos de 270 de cada 270 minutos de juego que yo tengo. Si usted se da cuenta, esa cantidad de minutos la podemos hallar indexando nuestro diccionario, es decir, diciendo diccionario en el país, indexándolo en el jugador e indexando en la clave que me va a dar el resultado que yo quiero o el valor que yo quiero. Como yo quiero indexar ese jugador en la cantidad de minutos, yo debo indexar con la clave minutos. Esto, si bien es cierto, me va a arrojar en este caso un entero. Ahora, se supone que yo tengo aquí una cantidad de minutos, sin embargo a mí no me interesa esta cantidad de minutos, sino me interesa los intervalos de cada 270 que ha ocurrido. Pero a mí me interesa intervalos enteros de 270 minutos de juego. Es decir, intervalos enteros. No me interesa que yo tenga 5.3 intervalos. ¿Por qué? Porque eso no me garantiza de que ese punto 3 sea un intervalo entero de 270 minutos. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir aquí es que usted aquí tendría que realizar es una división entera para obtener un número entero de intervalos. Entonces, estos 270 minutos yo los voy a dividir en intervalos de 270. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo aquí tendría los intervalos. Y como yo le planteaba en un inicio, el número de tarjetas amarillas más el número de tarjetas rojas debe ser a lo mucho igual o menor a ese número de intervalos. Entonces aquí me falta escribir la sentencia para hallar el número de tarjetas rojas y tarjetas amarillas. Entonces, de la forma similar como lo planteé del lado derecho de esa inecuación, voy a indexar mi diccionario en el país, voy a indexar en mi jugador y voy a llamar ahora al valor que me requiero, que son las tarjetas amarillas. Y aquí debo añadirle las tarjetas rojas, que básicamente es indexar el país en mi diccionario, ahora indexar el jugador o llamar como clave al jugador, y ahora en este caso llamar a las tarjetas rojas. Entonces aquí estoy teniendo el número de tarjetas amarillas más el número de tarjetas rojas deben cumplir con la condición de que sean menor o a lo mucho igual que el número de intervalos. Si esto ocurre, automáticamente esto me arroja un true, y es lo que se refiere a ser un buen deportista. Caso contrario, esta inecuación me va a dar un false y yo voy a retornar un false tal como requiero. ¿Ok? Entonces esa es una forma de poder resolver este punto o este literal 2 que me pide de crear una función buen deportista. ¿Correcto? Vamos con el punto número 3. Dice jugador atleta. Voy a crear ahora una función que se llame, jugador atleta. Esta función jugador atleta me recibe como argumento un jugador nuevamente y un diccionario. Y me dice lo siguiente: si el jugador ha corrido como mínimo el promedio de lo que han corrido los jugadores de su país y ha anotado al menos un gol, retorne true. Caso contrario, retorne false.
¿Ok? Entonces, aquí yo tengo que considerar tanto el valor promedio como el valor del jugador en ese caso. Nuevamente usted debe tener en cuenta que como yo o como me dan como argumento un jugador, yo no sé a qué país pertenece, por lo tanto yo debería iterar mi diccionario por país y luego iterarlo por jugadores hasta encontrar el nombre de ese jugador que me piden. Entonces nuevamente yo creo un lazo y digo, para cada país en mi diccionario yo voy a recorrer el jugador. Entonces digo, para cada jugador en mi diccionario indexándolo en ese país, yo debería satisfacer la condición de que ese jugador que yo encuentro sea igual al jugador que me dan a mí como argumento. Si eso pasa, yo estoy en condiciones de realizar en este caso lo siguiente, como tal. Ahora, como nosotros estamos recorriendo, perdón, aquí faltó el if. Si el jugador es igual al jugador que yo estoy buscando, entonces entro a los. ¿Ok? Listo. Entonces, como yo ya tengo identificado el jugador que me piden, me dice que si el jugador ha corrido como mínimo el promedio de lo que han corrido los jugadores de su país y han anotado al menos un gol, retorna el true. Esta parte principal se centra en que yo ahora debo añadir o yo debo hallar o determinar el promedio de lo que han corrido los jugadores de su país. Entonces yo debería recorrer en el diccionario de país de donde pertenece ese jugador. Para todos los jugadores yo debería recorrer y determinar cuáles, en este caso, los kilómetros que han recorrido y sumarlos y al final de esa suma dividirlo para la cantidad total de jugadores y esa es la forma básica en que yo hay un promedio, ¿correcto? Entonces, lo primero que debo hacer es hallar esa suma de todos los kilómetros recorridos de los jugadores pertenecientes a ese país donde está el jugador que yo estoy buscando. Entonces yo podía crear una variable que se llame suma y está igualada a 0 y ahora yo voy a ir añadiendo aquí cada uno de los kilómetros recorridos de esos jugadores. Entonces yo crearía un lazo y diría, para cada jugador en mi diccionario país, yo voy a requerir el número de kilómetros recorridos. Entonces a suma yo le voy a agregar el número de kilómetros recorridos. Entonces yo en el diccionario país indexo lo que es el jugador y a este jugador le quiero determinar el valor a través de su clave y la clave que yo estoy buscando son los kilómetros recorridos. Entonces estoy sumando en este caso los kilómetros recorridos a mi variable de suma. Cuando yo termine de hacer esto y tenga la suma, yo debería obtener ahora el promedio y el promedio, como usted sabrá, es ese valor de suma dividido para la longitud o para la cantidad de jugadores de ese país. Y eso es rápidamente fácil de hallar, que básicamente sería un len, la función len de mi jugador, perdón, de mi diccionario indexado en país. Cuando usted tiene este de aquí, dic indexado en país, básicamente está indexando, en este caso, el diccionario con el nombre de ese país. Y aquí le va a dar lo que es el diccionario interno, que son todos los nombres de los jugadores. Sin embargo, a mí me interesa saber la longitud de ese número de jugadores que existe dentro. Por lo tanto, como a mí me interesa básicamente las claves, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Dame las claves que pertenecen, es decir, los nombres de los jugadores que pertenecen a ese país. Y como me entrega una lista, yo le determino la longitud de esa lista y eso me da el número de jugadores. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Correcto? Para hallar el promedio. Entonces, como yo ya tengo la suma, planteo el promedio como suma dividido para la longitud de la lista de los jugadores pertenecientes a ese país. ¿Correcto? Ahora que usted tiene, en este caso, el promedio, ahora tiene que comparar y decir, a ver, si es que el jugador que yo estoy buscando, si es que en este caso voy a indexar, si es que dic en el país que yo estoy buscando para el jugador que yo estoy buscando, llamo a la clave que me va a otorgar el valor que yo necesito para comparar,
que me dice que el jugador debe haber corrido como mínimo el promedio de lo que han corrido los jugadores de su país. Es decir, yo necesito el valor de kilómetros recorridos de ese jugador. Si este valor de kilómetros recorridos debe ser como mínimo el promedio de lo que han corrido sus jugadores, es decir, debe ser mayor o a lo mucho igual que el promedio, es una condición, y a la vez se debe cumplir la otra condición de que debe haber anotado al menos un gol. Es decir, nuevamente yo indexo el país, el nombre del jugador en este caso, y le digo, ¿sabes qué? Ahora dame el número de goles que tú has anotado. Entonces yo lo indexo con la clave, en este caso goles, y digo que goles por lo mínimo, perdón, debe ser mayor o a lo mucho igual a 1, es decir, al menos un gol. Si estas dos condiciones se cumplen al mismo tiempo, usted estará en la capacidad de retornar el respectivo true, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si es que no se cumple esa condición? Usted deberá retornar un false respectivo. Entonces, de esa manera estamos cumpliendo las dos condiciones que nos piden. Saber que el número de kilómetros recorridos sea mayor o a lo mucho igual como mínimo al promedio de todos los jugadores que han corrido en ese país, y también que como mínimo haya anotado un gol ese jugador. Y de esa manera, si se cumplen ambas, yo retorno true. Si no se cumplen, pues yo retorno false. Y de esa manera yo determino cuál es un jugador atleta, cuál no es un jugador atleta. ¿Correcto? Bien, hasta aquí he terminado el punto número 3.